Buenos días, muchas gracias por la invitación, a Fasecolda, a todo el equipo. Espero solamente con esta presentación hacer una reflexión un poco hacia adelante de la protección social en los seguros de salud. Y primero que todo quiero que nunca olvidemos que para comprender la importancia del sistema de salud del país tenemos que pensar en las familias colombianas. Y es muy importante que pensemos en nuestro cliente, quiénes son los hogares, quiénes son las familias, qué ganan, qué gastan, cómo están compuestos. Si tenemos una mayor proporción de ancianos, ¿qué va a pasar? Katy nos decía, estamos creciendo en términos de seguros privados, pero ¿qué va a pasar con la generación de padres que son mayores de 60 años y que no tuvieron un seguro privado? Hoy ustedes los tienen excluidos, no tendrían la oportunidad de tener un acceso diferente al sistema general. Hablemos de las características de los hogares. Según la encuesta de hogares en Colombia, para 2024 habían 18.460 hogares. El tamaño promedio de los hogares en Colombia es 2.86. Más o menos son hogares en promedio que son 3 personas. El perceptor de ingresos, las personas que generan ingresos en un hogar más o menos son 2.0. Y de estas familias y estos hogares el 76.4 son ingresos laborales. Pero muy importante, el promedio total de ingresos mensual en Colombia es más o menos 2.251.000 según la encuesta de presupuestos de 2017. ¿Quiénes son nuestras familias? ¿Quiénes son nuestros clientes? Las familias colombianas. ¿Pero qué pasaba con las familias colombianas? En Colombia, según la encuesta de hogares, si miramos cómo gastaban las familias los recursos de sus ingresos, vamos a entender que la mayor parte de los ingresos se estaban gastando en alojamiento y servicios, en transporte, en alimentos, otros bienes como ropa, etcétera. Pero tenemos un 1.7% del gasto se destinaba en salud. Y pensemos un poco qué es este 1%. Este 1.7 no incluye las cotizaciones. Es decir, los colombianos después de pagar las cotizaciones no gastaban más. Y esto es lo que todos los técnicos hemos dicho, que se materializaba la protección financiera del sistema de salud. El gasto promedio de los hogares de ese 1.7 son 35.000 pesos per cápita. Entonces yo sí quiero que ustedes, que nosotros pensemos que por Colombia por mucho tiempo nuestras familias máximo gastaban 35.000 pesos por familia en promedio. Y esto es importante. Y en lo que más gastaban eran en productos farmacéuticos, equipos médicos y otros productos. Si uno mira esto, aquí nadie estaba gastando en servicios de hospitales o en servicios para pacientes externos. O sea, el 66% de esto era gasto en dispositivos, en la farmacia, el medicamento que tú compras ahí en la tienda, de libre venta. Pero era un gasto per cápita muy bajito. Y vamos a ponerlo en un ejemplo. ¿Qué es la protección financiera? Pues entonces, mire, les presento acá a la familia Rodríguez. La familia Rodríguez está compuesta por Juan, María y 2 hijos. Luis de 12 años y Sofía de 10. Y hace poco, este precio del ingreso promedio de ellos está actualizado. Es un ejemplo que tengo. Su ingreso entre los dos son 2.500.000. Pero María fue diagnosticada de un cáncer de seno, estadio 2. El tratamiento completo cuesta 65 millones de pesos. ¿Qué es la protección financiera? Pues si la familia Rodríguez tuviera que asumir el costo total de esos 65 millones de pesos, eso representa 18 veces su ingreso familiar mensual.
efectivamente lo que tendría que hacer la familia Rodríguez es vender sus activos, si es que tiene. Y si esta familia enfrenta este gran riesgo o este problema de salud de uno de sus principales perceptores, pues también se le van a afectar los ingresos que tiene mensualmente. Y por eso es la protección financiera. Y esto es lo que reflejan los hogares y los estudios de la encuesta de hogares. Pero ¿qué ha pasado? ¿Y cómo lo logramos? Aquí llegamos. ¿Cómo lo logró el sistema de salud? Desde el punto de vista del financiamiento, aprendió dos cosas. Que había un agente donde todos íbamos a poner nuestros aportes, cotizaciones, impuestos nacionales, el impuesto a la renta, el impuesto del IVA que pagamos, el impuesto y a nivel territorial las transferencias en un solo sitio. Entonces, ¿en qué consistió? En que hicimos una gran vaca. Eso se convirtió ADRES en un sistema donde, sin importar cuál es el monto de la cotización o cuál es el aporte que cada uno de los colombianos tomamos, lo que sí pasaba es que el sistema le reconocía un valor per cápita igual a todas las mujeres de 50 años, sin importar si era régimen subsidiado o régimen contributivo, si cotizaba sobre 10 salarios mínimos o si cotizaba sobre 2, no importaba. Para el sistema, esa diferencia de cuánto eran tus aportes no importaba. Y eso lo que nos hizo es un sistema que todos nosotros defendemos, que es la gran distribución y el gran cambio social de los 90. Hoy el sistema de salud lo que reconocía era una UPC y por efectos de los autos de la Corte que evolucionamos, que por mucho tiempo pagamos servicios por fuera del plan financiado con UPC, lo evolucionamos a unos presupuestos, pero entre presupuestos y UPC lo que el Estado ha garantizado es: yo voy a estandarizar esto y todos los colombianos para mí son iguales. La diferencia está en edad y sexo, no en su capacidad de pago. Y a eso llegamos. ¿Por qué llegamos a una protección financiera? Pues porque estábamos todos, 47 millones de personas aportando. Los 47 millones de personas estábamos en una bolsa. 47 millones somos iguales en el reconocimiento independientemente de nuestro riesgo en salud, de nuestras condiciones de vida. ¿Y qué ha pasado? Pues es que la mancomunación de riesgo y la compra estratégica que hacían las EPS era una delegación de una tarea inmensa. ¿Por qué? Porque si bien en ADRES hacíamos como una gran vaca y fijábamos unos criterios de distribución de recursos, en el cual todos somos iguales, la tarea más importante que hacían las EPS era manejar ese presupuesto en ese subgrupo de poblaciones que tenía. El crecimiento del volumen del pool de cada una de las EPS hacía e hizo que por eso, por escala, la UPC terminaba siendo un valor medio. Y ahora que nos proponen un modelo territorial, se les olvida que cuando hablamos de Colombia, los pools territoriales son muy distintos. Y tendríamos serios problemas de redistribución territorial. Una ciudad como Bogotá, que tiene 7 millones de personas, no es igual que un departamento como Guainía, que tiene 60.000. Y si hablamos de modelos territoriales, enfrentamos eso, que la mancomunación de riesgo que puede representar un tamaño poblacional tan pequeño, no necesariamente termina en soluciones eficientes de mercado. Por eso, la cobertura universal, la cobertura nacional de una EPS era tan importante, porque la EPS hacía de redistribución territorial. Cuando pensamos en una EPS como Nueva EPS es una EPS que yo decía representa el país,
porque estaba cobertura en todo el país. ¿Y qué hacía? Compensaba los territorios de pools más grandes con los pools más pequeños. Cuando pensamos en un modelo territorial, que es lo que nos propone una reforma, estamos cambiando ese factor y no estamos pensando en si esto es razonable, eficiente y nos va a alcanzar los pools a nivel territorial. Un segundo elemento que pasó es que extendimos las coberturas, no solamente en población, sino también en beneficios. Cuando el Estado colombiano decide que va a financiar con la ley estatutaria y el Estado colombiano empieza a pensar cómo va a financiar los servicios de la UPC y los servicios no UPC, simplemente está buscando unos mecanismos que permiten operarse, pero por una sola razón, y es que entre unos y otros se compensan. Y eso tiene un factor, y es que mientras que sigamos aplazando una discusión desde hasta dónde va el derecho de la salud, pues el Estado va a tener que buscar ese mecanismo, pero vamos a tener que buscar cómo complementamos la mancomunación de riesgo. Y un elemento muy importante que tenía nuestro sistema, y que se ha minado, es la confianza en el pago futuro. Si ustedes que conocen, los colombianos no escogemos el día que nos enfermamos, eso no se escoge. Entonces, cuando uno habla de anualidad de presupuesto, en salud es un poquito difícil, porque es que yo me puedo enfermar el 31 de diciembre. Y cuando yo me pago el 31 de diciembre, pues yo facturo en enero. Y pues como estoy en enero, pues a pesar que es un gasto de 31 de diciembre, pues yo espero que me lo paguen. ¿Sí? Y por eso la prescripción de cuentas no es anual, sino que es de 3, 5 años. Y esto es muy importante, porque cuando yo sé que la prescripción es de 3 o 5 años, pues yo como pagador mantengo mi obligación y mi promesa de que te voy a pagar, a pesar que la anualidad se haya ido, y yo como prestador estoy esperando que me pagues. Entonces, si uno mira esto desde nivel macro, siempre hay un monto de recursos que se posponen el pago. Es decir, los sistemas de salud realmente no funcionan con un presupuesto anual. Cuando pensamos en los recursos públicos, siempre estamos hablando de reglas anuales. Y eso tiene una complejidad que no hemos podido entender. Y en este actual gobierno se perdió esa comprensión. ¿Sí? Que tengamos rezagos en los pagos, que tengamos rezagos en la revisión de cuentas, también va en función del flujo y de la realidad, que es como opera el sistema. Porque nosotros, no todos nos escogemos o enfermarnos a finales o antes del mes de noviembre, para que nos cumpla la anualidad. Entonces, muchas de estas cosas operacionales que han venido dañando la reputación del sistema, sin embargo, son elementos que hoy hacían y permitían que este sistema funcionara. Voy a elementar estos 3 elementos. Una cobertura universal. Efectivamente, cuando Colombia alcanza el 98% de la población afiliada, es un inmenso, que estamos hablando de volumen, ¿sí? Cuando hablamos en todos los pools empezaron a crecer, los más chiquitos, el de todas las EPS. Por eso cuando decimos que hay 8 EPS intervenidas que suman 35 millones de personas, pues 31 millones de personas, pues básicamente es normal. ¿Por qué? Porque finalmente teníamos cobertura universal y las EPS, por más pequeña, manejaba 2 o 3 millones de personas. Esto también este volumen de cobertura nos permite también hacer eficiencias en el manejo de las negociaciones y en el ejercicio de la compra estratégica de servicios. La extensión de la cobertura nos permitió básicamente también en la pandemia que para proteger a los cotizantes dijimos vamos a afiliarlos por emergencia y durante 2 años subsidiamos las cotizaciones de muchos trabajadores que se habían quedado sin cómo trabajar porque estábamos en pandemia. Sin embargo, en este sistema y sobre todo en la pandemia, lo que más claro
principio que funcionó fue la confianza. Yo me acuerdo de las EPS y le decíamos, atienda que después miramos. Vamos a pagar las vacunas, vamos a comprar las pruebas, vamos, y aquí vamos solucionando entre todos este programa. Cuando se mina la confianza, empieza a haber una corrida de actores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero por otro lado, en la demanda, ¿qué pasa con los colombianos? Las EPS nos han dicho, los colombianos están usando más servicios. Y hay una fuente reciente que me parece muy importante, que es la encuesta de calidad de vida, que así lo demuestra. Si uno mira las frecuencias de uso que reportan, o el número de personas que reportaron usar servicios para la encuesta de calidad de vida, esto ha crecido alrededor de 0.5%, es decir, casi el 20% de lo que teníamos el año anterior. Por otro lado, lo que sí evidencia una cosa que hace rato no pasaba, y es que cuando a los colombianos se les pregunta, bueno, ¿usted estuvo enfermo? Sí. ¿Y a dónde acudió? La proporción de personas que hoy están diciendo, vamos al boticario, vamos a terapias alternativas o usó remedios caseros, está creciendo. ¿Y eso a qué se debe? Es que estamos perdiendo, primero, la confianza en el sistema, la posibilidad de que nos atiendan, y segundo, es que el acceso tiene como límite la capacidad de pago de los hogares. Entonces, esa protección financiera para un segmento de los hogares, ¿sí?, no se puede sustituir con un seguro privado, que hoy no existe. En este momento, para muchos trabajadores, pues si el sistema no funciona, básicamente nos vamos a ir a volver al boticario, al chamán, a la autorreceta, porque no tenemos o no tienen con qué pagar. Finalmente, uno lo que nota en la encuesta, que esta fue hace 2 semanas, es que el gasto de bolsillo está creciendo. Y este gasto de bolsillo que está creciendo, entre el año 22 y el 24 pasó de 33 a 38%, que eso equivale más o menos a un crecimiento del 24%, es un resultado de una pérdida en la respuesta del sistema de salud que se ve reflejada en un gasto de los hogares. ¿Y qué pasa con los hogares que tienen ahora que gastar en salud? Van a desplazar ese gasto, o sea, van a darle prioridad al gasto en salud, pero van a aplazar los otros gastos que tenían. Entonces, ¿qué van a sacrificar? Alimentación o educación o cualquier otro servicio que puedan aplazar. Los hogares colombianos nos están diciendo que el tema que más les preocupa, según y aquí me quedó mal la fuente, ya que me doy cuenta, perdón, pero según la última encuesta de Polimétrica, es el acceso a salud. Entonces, como dice la representante, el 33.6% de los colombianos contestaron que lo que más preocupa es la salud. ¿Pero por qué es? Actualmente un mayor número de pacientes no están recibiendo lo que solían recibir. Estas son algunas de las fotos de todo el cubrimiento que han hecho los medios de comunicación. En el último año se han cerrado más de 530 camas de atención de salud mental. Si nosotros hablamos de servicios como de pediatría, es otra cantidad de camas que se han servido y unidades de neonatales que se han cerrado. Entonces, hoy, ¿por qué nos preocupa a los colombianos? ¿Qué es lo que está el sistema de salud? Es porque estamos reviendo que lo que nos estaban entregando, los medicamentos, todos estos casos son casos donde los pacientes estaban diciendo, a mí hace un año me entregaban el medicamento, ahora no, hace 3 meses, 6 meses que no. Si no me lo tomo, me voy a enfermar más. ¿Qué estamos viendo? La adherencia de los tratamientos se está dañando. Y estamos viendo que incluso estamos retornando a tratamientos que hace 30 años utilizábamos para enfermedades como cáncer, que son más baratos,
pero que tienen más daños, más efectos colaterales para los pacientes. Y aquí es donde yo quiero llamarlos a una invitación, y esto es una historia de Roosevelt, y es cuando una nación se mueve por un propósito, transforma su futuro. Y les voy a contar qué pasó. En 1940, acaba de pasar la Gran Depresión, y el presidente Roosevelt está preocupado porque sabe y ve en el contexto internacional que Estados Unidos sí tiene que intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tienen una escasez de armamento y de capacidad militar para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que estaba en juego era la democracia y la libertad del mundo. Así que en este discurso, Roosevelt invita a todos los ciudadanos a poner todo el material de cobre, ollas, todos los metales que estuvieran en las casas, cederlos para poder hacer armas. Esto permitió que pudieran tener casi 6 millones de armas y poder tener miles de aviones y barcos que pudieron, 6 años después, poner a disposición cuando entraron a la guerra. Yo siempre me he imaginado, y esta es una historia que siempre me ha gustado, que me la encontré una vez en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, porque siempre me imaginaba a los americanos y a las familias americanas entregando las ollas, bajando el cable, cediendo todo lo que tenían en su casa por una causa justa. Y esto es precisamente lo que yo los llamo aquí a invitarlos, es cuál va a ser nuestro arsenal de la democracia para rescatar un sistema de salud y una protección social para los colombianos. Un elemento que sabemos que tenemos que repensar es la confianza. Y la confianza es porque hoy no confiamos ni en el regulador, porque nos está jugando reglas, cambiando las reglas de juego. Entonces, el tema de la seguridad jurídica y el debido proceso y el cumplimiento de la ley hoy está en veremos, y esto es un elemento que tenemos que trabajar y cambiar. En la sostenibilidad, estamos aplazando las discusiones que no queremos hacer, y es cuáles son las garantías explícitas y si los colombianos vamos a tener algún límite en lo que es nuestro ejercicio del derecho a la salud. La expansión de mecanismos de protección, y aquí los que quiero hacerles un llamado a ustedes. Las familias colombianas tienen un ingreso promedio de 2.500.000. ¿Ustedes tienen productos para ellas? Y las instituciones. Hoy hemos minado la institucionalidad que tenía el sistema de salud. ¿Cuál es la institucionalidad que nos vamos a inventar y cuál es el nuevo pacto de confianza que vamos a hacer? No olvidemos que el sistema de salud tiene un compromiso con la familia Rodríguez y con las demás familias. Gracias.